México es un país con una historia y cultura milenaria, constructora de imperios y monarquías, revoluciones y luchas armadas con demasiada sangre e innumerables transformaciones políticas y sociales. Un país cuya población está formada por diversas culturas, etnias, ideologías y costumbres. Un conglomerado mosaico multicolor de universos y realidades, concentradas en una entidad territorial y un sistema político implantado. Para comprender al México actual, es preciso verlo y analizarlo desde diversos ángulos. En lo económico, a nivel mundial está colocado como la tercera potencia económica y la segunda en América Latina. En lo interno, hay un predominio en el sector terciario enfocado a los servicios. México es el quinto productor a nivel mundial de petróleo y uno de los mayores productores de minerales. Es el tercer mayor receptor de remesas del mundo, con un influjo en 2011 de alrededor de 22.500 millones de dólares al año. También podemos ver una marcada diferencia, pues en nuestro país hay millones de personas en pobreza extrema, mientras que tenemos al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, y las familias más ricas del continente con las empresas de televisión abierta como los Azcárraga y los Salinas. Un país religioso, pues alberga diversas religiones entre las que se encuentra el budaísmo, catolicismo, judaísmo, islamismo, entre otras, siendo la católica la religión más grande, pues al menos 75% de la población es adepto a esta. México es constitucionalmente una república federativa con una democracia representativa. Se rige por medio de una serie de leyes representadas en la Carta Magna, nuestra Constitución, la cual nos dicta acerca de los niveles de gobierno. El federal, que es la instancia reguladora de todo el país, el estatal, que se refiere a las entidades, y el orden municipal, quien es el encargado de los ayuntamientos de cada estado. Así también se plantea una división en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El primero, quien es representado por el presidente y es el ejecutor de las acciones de gobierno. El legislativo, que se divide en dos cámaras, 500 diputados y 128 senadores, quienes representan a los ciudadanos y a las entidades respectivamente para la elaboración de leyes y reformas a la Constitución. Y por último, el judicial, el cual se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas. Respecto a la elección de los gobernantes, esta se ejerce por medio de una democracia, en la cual hay órganos llamados partidos, quienes funcionan como intermediarios entre el ciudadano y el Estado. Proponen a candidatos que son votables por medio de elección popular. Esas instancias son importantes en el régimen político. Son los actores que llegan al poder y sus acciones son cruciales para el resto de la población e instituciones. Actualmente tenemos 7 partidos políticos. Sin embargo, son 3 quienes concentran la mayor cantidad de votantes en las elecciones. El primero, el Partido Revolucionario Institucional, que es considerado de centro, el Partido Acción Nacional, de derecha, y el Partido Revolucionario Democrático, de izquierda. El resto de los partidos son considerados fracciones que se desprenden de esos 3 principales. Actualmente, el PRI es quien domina el sistema de partidos, además de que el presidente en turno, Enrique Peña Nieto, pertenece a este partido. Así también se puede notar una mayoría de diputados y senadores priistas en el poder legislativo, además de una notable cifra en las gobernaturas y ayuntamientos del país. Democracia. En las elecciones presidenciales de 2012, en las cuales el actual mandatario ganó, fueron totalmente polarizadas. El candidato del PRI y Partido Verde Ecologista obtuvo una puntuación de 38.21%. Andrés Manuel López Obrador, candidato por PRD, Movimiento Ciudadano y PT, se colocó con el 31.59% de las preferencias. Josefina Vázquez Mota, del PAN, obtuvo 25.41%. Y por último, Gabriel Cuadri, del partido Nueva Alianza, se colocó en el último lugar con el 2.9%. Menos del 70% del padrón electoral fueron los que acudieron a realizar su voto. La minoría fue quien escogió al actual presidente, pues un 60% de los votantes no votó por Peña Nieto. Las reformas y adiciones a la Constitución han beneficiado solo selectos grupos sociales, dando más a los que más tienen, olvidando el bien común de la sociedad en su totalidad, agregando que en materia de seguridad los altos índices de muertes y de crimen organizado persisten siendo una amenaza latente y dejando ver que los responsables de mantener la paz y la armonía no cumplen con la responsabilidad que les asignaron quienes votaron por ellos. Las relaciones de influencia son base en el sistema político mexicano, que se convierten en élites en donde un grupo minoritario toma las decisiones que benefician a su propio grupo. Hablar de democracia resulta difícil porque las opiniones de todos son diversas y las necesidades no se pueden enajenar. Un motivo podría ser porque es un país pluricultural. Es por eso que, por ser diferentes, las clases sociales excluyen unas a las otras. Existen diversas obras literarias que intentan explicar la política y ofrecen una alternativa conveniente según el contexto en el cual se publican. Todos tienen una óptica de la política muy específica y ofrecen teorías sobre la mejor forma de gobierno que ha trascendido las barreras del tiempo y el espacio. Nicolás Maquiavelo, en su ópera prima El Príncipe, argumenta que no es viable analizar en su contexto un modo de gobernar más que el de una monarquía, pues es el tipo de gobierno que más éxito ha tenido. Por otra parte, su análisis está dirigido a un contexto totalmente distinto y en dimensiones opuestas al nuestro, con argumentos
que no cubrirían la mayoría de los ámbitos a los cuales nos queremos referir. Un elemento importante que Maquiavelo no considera es el territorio, el cual lo plantea de forma volátil, es decir, las dimensiones territoriales no son delimitadas de forma legítima. Estas se cambian con el dominio de un príncipe y la conquista de otros pueblos. Las problemáticas planteadas corresponden básicamente a un rubro específico, el poder, en cómo obtener, mantener y acrecentarlo, algo que para dicho autor es indispensable en la política de su contexto. Utiliza una ley de brutalidad casi animal, es decir, la metáfora de la zorra y el león, simbolizando la astucia y la fuerza, llegando a donde deseas sin importar los daños que causes. Sin embargo, la realidad actual de la política obedece a múltiples factores que no solo tienen que ver con el tema del poder. Si bien es cierto, Maquiavelo fue precursor en el estudio de la política desde una perspectiva más realista, sus planteamientos solo se enfocan a un objetivo en particular, la creación de un Estado monárquico fuerte. Thomas Hobbes, al igual que Maquiavelo, plantea un poder soberano absoluto basado en el monopolio de la fuerza, con base a la consecuencia de la razón. Así, el Estado se convierte en un ente regulador, en una máquina con un poder irrevocable, argumentando que ese poder aseguraría la conservación de la vida, ya que históricamente se encuentra en tiempos de guerra y la idea de la naturaleza de los hombres, al ser caótica, la desplaza, dando paso al poder político. El Leviatán resulta entonces la única forma de conservar a todos los hombres unidos y protegidos. Ubicar el pensamiento hobbesiano en el contexto actual no resultaría factible, primeramente porque olvida al ciudadano imponiendo sobre él un poder despótico, sin iguales y sin límites, que tiene la única obligación de someter estrictamente al ciudadano para una convivencia ordenada y pacífica o un Estado soberano absolutista. A su vez, este Estado corre el riesgo de viciarse por el poder abusando del ciudadano con la justificación de ser el guardián de su vida. Por su parte, John Locke argumenta la necesidad de progreso ante un emergente Estado burgués, reconoce la naturaleza como la génesis de su reflexión y como un Estado neutral. Es preciso trascenderla para cualquier acción social y la resolución de posibles conflictos. Se daría paso a un poder político que trata de conseguir una facultad para hacer leyes para la regulación y preservación de la sociedad, el orden y la justicia. Para que estas leyes sean legítimas, es necesario crear una constitución. La ley de naturaleza es perfecta, debe ser estricta para consolidarse y hacerse legítima. Así nace un poder soberano, el cual se sujetaría a leyes impuestas por la sociedad civil. El soberano representaría y velaría por el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad, bajo un gobierno de poderes divididos, resaltando una postura liberalista similar a la que tenemos actualmente, misma que no ha funcionado. El contrato civil resulta ser infundado, ya que los hombres no son ni iguales ni libres, y la libertad que plantea no resulta ser como tal, es una libertad limitada. Dichos autores construyeron propuestas radicales, mismas que no son viables y no resultaron una propuesta funcional para el caso mexicano. Jean-Jacques Rousseau ofrece una notable evolución en su propuesta de cómo organizar y estructurar la política, así como una visión equitativa y general del ciudadano, que necesita actuar en colectividad para la toma de decisiones. Las opiniones diversas generan una serie de estratificaciones con las cuales se terminan implantando imposiciones más que acuerdos. Esto es lo que trata de erradicar Rousseau en su propuesta y nos motivó a ofrecer una alternativa de la misma. Rousseau no es un revolucionario ni conservador, retoma ideales republicanos y la virtud de la participación cívica, premisas que consideramos necesarias en la realidad actual de la política. En su obra, Rousseau encierra en 4 libros las ideas que comprenden el fundamento único de toda autoridad legítima regida por las convenciones, la soberanía que radica en la voluntad general, el pueblo, que es, cómo está fundada, su finalidad y fundamento legítimo, el gobierno y su composición, así como el papel del soberano y los derechos y obligaciones del ciudadano, donde la voluntad general no se vea enajenada por la particular. La voluntad general siempre va a ser la dominante, sea cual sea la forma de gobierno. Rousseau hace un poco de matemática política al establecer ciertas proporciones entre el número de habitantes y la extensión de los países. Se debe tomar el rasgo poblacional en relación con el territorio, sin olvidar el objetivo de todo pueblo, que es conseguir abundancia y paz. Hace hincapié en una forma de gobierno como la democracia. La considera así una forma tan perfecta de gobierno que no se da nunca en su forma pura. Los dioses se gobiernan democráticamente, pero un gobierno tan perfecto no es propio de hombres. Otra relación establecida por Rousseau le lleva a afirmar que la opulencia corresponde a las monarquías, la riqueza y la extensión medias a las aristocracias y la pobreza y pequeñez
pequeñez de territorio a las democracias. Tiene como fuente a Montesquieu al dar importancia al clima en el carácter de los pueblos. El despotismo conviene a los países cálidos, la barbarie a los fríos y la civilización a las regiones intermedias. Defiende la necesidad de la dictadura como elemento para prevenir y solucionar los momentos de crisis en las repúblicas. También entiende que es necesaria la censura, que es la manifestación de la opinión pública. Ataca la religión cristiana, pues es incompatible con la libertad. Lo cristiano es opuesto a la república. Rousseau aboga por una profesión de fe completamente civil y propone, frente a los dogmas de la religión, las normas de sociabilidad. Es por estas razones que se podría plantear una forma de gobierno desde la perspectiva de Rousseau. México es un país grande en donde la forma de gobierno adecuada será una monarquía civil o constitucional. El rey estaría sujeto a las leyes y representará única y exclusivamente a un ente colectivo y por consiguiente todas las acciones de gobierno irán orientadas a un fin común. Esta figura monárquica tendrá un poder limitado y nunca será supremo al soberano, es decir, los ciudadanos o la voluntad general, ni a la Constitución. Asimismo, debe haber una relación directa entre el rey y sus súbditos para producir una mediación y no crear discrepancias, ya que el mandato del rey es totalmente revocable. La organización territorial del Estado es proporcional a la facultad del gobierno. Es preciso aprender a explotar los recursos naturales del mismo, tales como mares, tierras y yacimientos. El Estado será el proveedor de realizar sus propias mercancías, ya sean para su subsistencia y para hacer frente a la competencia comercial con otros países. México es un país rico en recursos naturales, por lo cual el apoyo a los diversos sectores de la economía será indispensable para el desarrollo del país. El rey debe aprender a obedecer mucho más que a mandar, pues éste obedece a la voluntad general. Por esta razón, se reitera la cercanía entre ciudadano y gobernante, eliminando la burocracia, el individualismo, la religión constituida e incentivando la cultura civil en el ciudadano, fomentando la educación política y ética desde temprana edad y mantenerla continua hasta las personas de edad avanzada. Se promoverán leyes para la participación ciudadana en donde tendrán carácter obligatorio. Por consiguiente, la Constitución deberá ser reformada. Así tendremos un Estado pensado en unidad colectiva, erradicando el egoísmo de las voluntades individuales. Solo así, México vivirá en la armonía y la libertad verdaderas, anhelos por las cuales el pueblo mexicano ha luchado por tantos años.